Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado en el programa anterior el apartado que tiene como título La santidad cristiana. Nos habíamos quedado en el punto 2013, que hoy vamos a terminar, y si Dios quiere también comentaremos el 2014. El 2013 subraya, como vais a ver, la vocación universal a la santidad, citando un texto de la Lumen Gentium, una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, en el número 40, tomando una cita de ese texto conciliar, dice: todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Aquí subrayando lo de que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida, porque es verdad que tenemos que superar, yo creo que en esto se han dado grandes pasos, pero todavía tenemos ciertas reminiscencias que tenemos que superar, en los que parece que la santidad es una vocación, es una llamada más propia de unas vocaciones que de otras. Como si eso de ser cura, ser sacerdote, ser religioso, ser consagrado, tuviese más que ver con la llamada a la santidad de Jesús que la vocación de la vida matrimonial o sencillamente la vocación laical o de la vida del seglar en la Iglesia. Como si la llamada a la santidad fuese para unos pocos, para unos selectos. He ahí una reminiscencia que hay que purificar. Eso es falso. La Iglesia habla de la llamada universal de Cristo a la santidad, la llamada universal. No se trata, por lo tanto, de algo específico de unas personas concretas. Ayer ya hice referencia a cómo ese texto del Señor, que también aquí es citado, Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es un texto que está insertado al final del Sermón de las Bienaventuranzas. En el capítulo 5, discurso evangélico, comienza con las bienaventuranzas. En el Sermón de la Montaña, a todos los allí congregados, Jesús les dirigió las bienaventuranzas. Y después continúa, después de haberlas las está un poco diciendo cuál es el espíritu de lo que está predicando. Jesús viene en ese mismo capítulo de las bienaventuranzas, tal y como San Mateo lo recoge, nos recuerda que la justicia del Nuevo Testamento que él viene a traer supera la del Antiguo Testamento, Y después de haber predicado las bienaventuranzas dice: habéis oído que se os dijo, no matarás, pero yo os digo, el que odia a su hermano, el que le llama imbécil, ya está matando en su corazón. Habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio, pero yo te digo, quien mira a una mujer deseándola ya está adulterando en su corazón. Habéis oído que se dijo, no perjurarás, pero yo digo, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo te digo, amad a los que os persiguen. Jesús, después de haber predicado las bienaventuranzas, explica ante el pueblo allí congregado cómo esa predicación que él viene a traer supera la del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo la superación. Y para concluir con esta explicación termina diciendo: vosotros pues sed perfectos, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y esta es la conclusión del Sermón de las Bienaventuranzas. Al final, toda esa predicación que Jesús ha hecho se resume en esto: sed santos, sed perfectos. Y esto no lo ha dicho en petit comité, como se dice, en petit comité, en una noche en la que Jesús se había reunido con los 12 apóstoles y allí a solas con ellos, dándoles unas instrucciones particulares para ellos, al mismo tiempo que les dijo: haced esto en conmemoración mía, instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio. En ese contexto les dice: sed santos. No ese es el contexto. El contexto, como os digo, es ante todo el mundo, en el monte de las bienaventuranzas, cuando les ha explicado el reino que él ha venido a traerles, cómo se vive ese reino. Allí él pone para todos el ideal de la santidad. Esto es muy importante. Es muy importante que entendamos que la vocación
a la santidad es universal. Todos los que hemos sido bautizados, los que hemos sido insertados en Cristo, tenemos esa llamada universal a la santidad. Sois hijos de un Padre Santo, y el Hijo tiene que reflejar la imagen del Padre Santo. Esa imagen del Padre Santo está perfectamente reflejada en Jesucristo. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y si Jesús es santo, se tiene que notar en nosotros, porque nos hemos insertado en Él. Somos un injerto. Estamos insertados en Cristo. Luego también nosotros tenemos que participar de esa santidad de Cristo. Qué ideal tan alto, ¿eh? El cristianismo, yo creo que tiene la virtud, esto es lo que le hace grande al cristianismo, ¿eh? A mí me parece que esto es uno de los elementos esenciales. El cristianismo es capaz de conjugar el ideal máximo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, conjugándolo al mismo tiempo el ideal máximo, bueno, pues con la misericordia hacia el hombre pecador real y concreto. Esas dos cosas son importantísimas, porque existiría siempre el riesgo de caer, por atender al hombre real, olvidar el ideal, o por adherirse al ideal, ser irreal, no partir del hombre concreto. El cristianismo es capaz de conjugar el ideal máximo al mismo tiempo con la misericordia con el hombre pecador concreto. Bueno, llamada universal a la santidad. Por lo tanto, hay que purificar esa concepción en la que la santidad estaba dirigida a algunos en concreto. No, señor. A todos los seguidores de Jesucristo se dirige esta llamada. También creo que nosotros a veces tenemos una imagen de la santidad, ¿cómo os diría yo? Como si fuese un poco una figura de retablo. Una figura de retablo. Y a veces confundimos santidad con canonización. Ojo, que no es lo mismo, que no es lo mismo, todos los canonizados son santos, pero evidentemente todos los santos no están canonizados. Están canonizados una pequeñísima parte de los santos. La mayor parte de los santos no están canonizados, y por eso el 1 de noviembre la Iglesia entiende que debe celebrar el Día de Todos los Santos, no solamente de los que están canonizados, sino también de esa inmensa multitud de santos que no han sido canonizados, pero que Dios les conoce. Y son anónimos para los hombres, pero plenamente conocidos por Dios. Luego, no confundamos santidad con figura de retablo. Ya me entendéis un poco a lo que me refiero. No es así. Y además es que yo creo que uno de los grandes servicios que Juan Pablo II hizo, ¿no?, y Benedicto XVI, pues está continuando con ello, ¿no?, que han hecho, pues es el de procurar también la canonización, la beatificación de modelos también muy cercanos a nuestra cultura. Personas que han sido cuasi contemporáneas de nosotros, ¿no? Y eso es impresionante. Es impresionante cuando, pues recientemente, por ejemplo, con motivo de las beatificaciones de los mártires del siglo XX, pues hemos asistido a unas beatificaciones a veces acompañados por hermanos de los beatificados. Tuve el honor de asistir a las beatificaciones en Roma, y se beatificaban pues muchos palentinos, y para mí fue un honor ser acompañado incluso por algún hermano de un beatificado. Y eso, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Y encima era más joven todavía el hermano que acudía a la beatificación que quien había sido martirizado. Bueno, bendito sea Dios, por lo tanto, ¿no?, que la santidad no es una imagen de retablo, sino que está muy unida a nuestra vida diaria. La verdad es que la santidad es la llamada para todo cristiano, no es algo raro. Tenemos que quitarnos de la mente esa especie de imagen de rareza, que como si fuese algo extrañísimo que pocas veces se da. No, lo normal es ser santo. Lo normal es que un cristiano, pues que se alimenta de la palabra de Dios, que recibe los sacramentos, que está en Dios, lo normal es que sea santo. Lo normal es que un río desemboque en el mar. Lo normal es que un cristiano sea santo. Dicho de otra forma, y permitidme así un poco la palabra es un poco provocativa, ¿no?, estamos en peligro inminente de ser santos, ¿no? Porque digo esto porque es lo normal, que alimentándonos de Dios, pues él
culmine la obra de santificación en nosotros. No veamos la santidad como algo muy extraño, que en algunas ocasiones, así un poco puntuales y circunstanciales, ha ocurrido. No, no. Es la llamada universal y lo normal es nuestra santificación. Ojo que también, y vosotros diréis, sí, pero es que yo tengo muchos defectos. Ojo, los santos también los tuvieron. Los santos, incluso los que la Iglesia canoniza, no son personas que no han tenido ningún tipo de defecto ni de pecado, sino que, bueno, lo que fueron unos cristianos que no perdieron nunca la esperanza frente a sus pecados y sus debilidades. No hicieron pacto con sus pecados, sino que tuvieron la santa rebeldía de confiar en Dios y esperar en que Él les liberaría, ¿no?, de sus pecados y luchar por ello fervientemente. Ser santo no es no tener ningún defecto ni ningún pecado, eso es falso, ¿no? Sino es tener la santa rebeldía de luchar contra nuestros pecados hasta un cuarto de hora después de haber muerto. Luego, lo normal es la santidad. Eso lo otro es anormal. Una vida cristiana que no concluye la santidad está frustrada. Es una frustración. Porque lo normal es la santidad. Rescatemos, pues, ¿no? Rescatemos la santidad y no permitamos, pues que esté como distante, lejana a nuestro ideal, como si eso no fuese para nosotros, como si eso ya fuese un tren que a mí se me ha escapado. No, no es un tren que se me ha escapado. Dios me llama, ¿no? Y cuando digo yo que tenemos un peligro inminente de ser santos, bueno, lógicamente la palabra peligro la utilizo en un sentido irónico, ¿no? Quiere decir que verdaderamente es lo esperable de quienes son buscados por Dios y de quienes quieren dejarse encontrar por Dios. Y nosotros queremos que Dios nos encuentre y queremos que su llamada dé fruto en nosotros, ¿no? Luego, por lo tanto, la santidad, esa llamada va por nosotros, se refiere a nosotros. Es más, estamos convencidos, estamos seguros de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a conseguir, nos va a hacer santos, sí, Señor, confiamos en ello plenamente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este punto 2013. Insistíamos también, en el programa de ayer, en que no debemos caer en la trampa de que se nos identifique la palabra santidad con una especie de sinónimo de radicalismo, entendido radicalismo como la mayoría de las veces se suele entender, que es en un sentido negativo. Es una persona muy radical, y la palabra radical casi siempre se entiende pues extremista, poco equilibrado, un fundamentalista, un poco talibán, Pues, dicho, o sea, es verdad, la palabra radical suele tener unos sinónimos negativos. En sí, literalmente, la palabra radical significa otra cosa, ¿no? La palabra radical significa ir a la raíz, con lo cual ser radical, etimológicamente hablando, ¿no? Pues es bueno. Hay que ir a la raíz de las cosas, hay que ir a lo esencial, ¿no? Ir a lo fundamental. Desde ese punto de vista, que a alguien le digan es radical es bueno, pero claro, las palabras no significan lo que etimológicamente significan, sino según la connotación y la carga que se le dé a las palabras, ¿no? Con lo cual, yo creo que uno de los goles que nos meten muchas veces es el de identificar santidad con una especie de radicalismo, como si lo prudente fuese la mediocridad, ¿sabéis? Como si lo prudente fuese la mediocridad. La Iglesia siempre ha predicado, tuve ocasión de comentar ese tema cuando hablamos de las virtudes, pero creo que es un buen momento para recordarlo. La Iglesia siempre ha recomendado una moral de heroicidad, es decir, de entrega plena, el amar a Dios con todo el corazón. Y entonces la Iglesia siempre ha predicado frente a los pecados capitales sus virtudes contrarias, frente a la soberbia, humildad, frente a la avaricia, generosidad, frente a la lujuria, castidad, frente a la ira, paciencia, frente a la gula, templanza,
Frente a la envidia, caridad, frente a la pereza, diligencia. La Iglesia siempre ha predicado que a los pecados capitales hay que hacerles frente con sus virtudes contrarias. Y entonces, hoy en día, sin embargo, existe un riesgo, pues una tentación de predicar una llamada moral de prudencia frente a la moral heroica, que es la que el Señor ha predicado: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, no te asustes de apuntar muy alto. Jesús nos dice: tú apunta alto, apunta a la santidad, no apuntes al cinquillo. Al cinquillo. Sin embargo, hoy en día existe esta idea: no hay que ser extremista, no hay que ser exagerado, hay que tener un poco una moral de prudencia, ¿no? Oye, buscar un punto medio. Pues mira, entre la soberbia y la humildad, oye, pues hay que mantener un orgullo digno, ¿no? Una cosa así intermedia. Y entre la avaricia y la generosidad, oye, no vamos a exagerar, ¿no? Pues una sana ambición, una sana ambición. Y entre la lujuria y la castidad, oye, pues mira, pues ni una cosa ni otra, ¿no? Pues una naturalidad sensual, hay que ser un poco sensualmente naturales, pero vamos, ¿no? Y entre la ira y la paciencia, pues un carácter espontáneo, un carácter espontáneo. Y entre la gula y la templanza, pues hay que mantener el gusto propio, ¿sabes? Porque tampoco hay que ser exagerados, que cada uno tenga su gusto propio. Y entre la envidia y la caridad, pues un egoísmo controlado, hay que controlar el egoísmo. Y entre la pereza y la diligencia, pues una comodidad moderada, Es decir, es que es una tentación, la tentación de que nuestro ideal, nuestro listón, lo bajemos, y que nuestro modelo no sea la santidad de Cristo y el mandato del Señor de ser santos como vuestro Padre Celestial es santo, sino que vayamos bajando el listón, y entonces hagamos una especie de moral de mediocridad, huyendo de esa moral, pues, heroica a la que nos llama el Señor. Ojo, que otro de los errores que está por ahí bastante extendidos, y que yo a veces lo he escuchado mucho, es ese de que el Señor no puede pedir cosas heroicas. Hombre, el Señor no puede pedir cosas heroicas. Pues yo creo que esa frase es falsa. A ver, ¿a los mártires no se las ha pedido o qué? Bueno, ahí tenemos un caso concreto. Les ha pedido una respuesta heroica y además les ha dado la gracia para poder responder heroicamente. Porque el Señor no pide una gracia, sino te asiste en ella también. Luego, yo recientemente esta frase he tenido que rebatirla en muchos ambientes. Eso de que el Señor no puede pedir algo heroico. Bueno, ¿por qué no? Si el seguimiento a Jesucristo muchas veces exige ciertas actitudes que son consideradas heroicas, porque remar en contra de corriente es bastante heroico. Bastante heroico. Lo que ocurre es que dependiendo del ambiente en el que uno se desenvuelva, ciertas cosas que son bastante normales, pues parecen heroicas, ¿no? Pero sí, en sí son normalísimas, pero son percibidas como heroicas. Ya me habéis escuchado también en este programa más de una vez hacer una distinción entre lo normal y lo corriente. Y hay cosas que son normales, aunque igual no sean corrientes. Pues mira, será normal que un cristiano quiera ser santo, aunque igual no es muy corriente, pero es lo normal. Y será muy corriente, pues igual será muy corriente que en unos lugares determinados, pues unos jóvenes pues tengan una forma de divertirse absolutamente pues desequilibrada, ¿no? La forma de divertirse, de recurrir a las drogas y a las bebidas, será muy corriente, pero no es normal. No es normal. Luego, no confundamos lo normal y lo corriente. Ser santo es vivir según lo normal del cristiano, el seguimiento a Jesucristo coherente, es lo normal. Lo que ocurre es que a veces vivir lo normal resulta heroico, porque tienes que ir contracorriente. Y no es frecuente, y por lo tanto resulta heroico. Pero es lo normal, es lo normal. Lo normal es seguir a Jesucristo pues en coherencia. Aunque resulte heroico, pero es lo normal. Bueno, pues esta es una precisión que creo que es importante realizarla. Es decir, no nos engañen con esto de que la santidad, esta predicación que hace la Iglesia, esas cosas que se escuchan en Radio María, esos idealismos tan altos, esos son radicalismos, son no sé qué, no, mire usted. O sea, si usted lo que pretende es decir que
que tenemos que bajar el listón y olvidarnos de lo que Jesús nos dijo de ser santos como vuestro Padre Celestial es santo, y que tenemos que conformarnos con una moral de mínimos. Usted lo que está diciéndonos es que usted confunde prudencia con mediocridad. Y usted confunde prudencia, pues de alguna manera con lo que nosotros llamamos tibieza. Luego no llamemos a las cosas, ¿no? Además es que a veces te suelen hasta citar algún texto de este estilo es que en el medio está la virtud, en el medio está la virtud. Luego no vamos a exagerar, ¿no? Ni pereza ni diligencia, sino comodidad moderada, ¿no? En medio está la virtud, ni envidia ni caridad, sino egoísmo controlado. Que en medio está la virtud, ¿no? Que ni ira ni paciencia, sino carácter espontáneo. Esa aplicación de que en el medio está la virtud, aplicándola a eso en concreto, es una manipulación. A eso no se refiere ya Santo Tomás de Aquino, por cierto, ¿no? Cuando decía de que en medio está la virtud, se refería a otra cosa. No saquemos de contexto las afirmaciones. Bueno, y por cierto, creo que también sería propicio hacer un comentario con respecto al hecho de que en estos días pues se haya desatado los medios de comunicación. Hay que ver, ¿no?, los medios de comunicación, qué capacidad de incomprensión y de manipulación tienen la mayoría, de los medios generalistas tienen sobre las noticias de la Iglesia. Pues se ha extendido muchísimo que el Vaticano establece 7 nuevos pecados capitales. Y bueno, y ahí dale que te pego con esos temas, ¿no? Y entonces todo eso venía a costa de que, bueno, pues de que un arzobispo de la Santa Sede, pues en unas charlas cuaresmales, habló él de los pecados sociales del siglo XXI, y habló de cómo existían pues unos pecados sociales que eran los nuevos pecados, ¿no?, de este mundo, y hablaba pues de las violaciones bioéticas, de la drogadicción, y etcétera, etcétera. Y ahora resulta que eso los medios de comunicación lo recogen como si la Iglesia hubiese aquí sacado una especie de listados nuevos de pecados capitales. Sí, si es que es una incapacidad de entender con normalidad, ¿no?, el lenguaje que utiliza la Iglesia, que es increíble. Pues es que a ver si resulta que va a ser nuevo decir que la drogadicción es un pecado. O sea, ahora es nuevo que la droga sea un pecado. Óigame usted, la droga ha sido un pecado toda la vida. Toda la vida. La Iglesia, este arzobispo lo ha recordado ahora. A ver si resulta que va a ser nuevo ahora, pues que las violaciones bioéticas del embrión o del feto, etcétera, es un pecado. Oiga, lo ha sido desde siempre. Ese arzobispo no ha hecho más que recordar unos pecados que especialmente en este siglo tienen una incidencia especial, ¿no? Pues por ejemplo la falta de respeto al medio ambiente, la falta de respeto al embrión concebido, pues la drogadicción. O sea, son conceptos morales que de toda la vida de Dios pues hemos utilizado, ¿no? Y bueno, pues es que es curioso que algo tan evidente los medios de comunicación pueden tomarlo y comentarlo con una ligereza, como si la Iglesia se sacase ahora de la chistera cosas nuevas, ¿no? Pero ¿qué cosas nuevas? Si eso forma parte de la predicación de la Iglesia de toda la vida de Dios. Los pecados capitales son los pecados capitales, y si un arzobispo ha hecho una predicación diciendo que existen especialmente unos pecados, unas formas especiales en las que el siglo XXI se manifiestan ciertos pecados, como el de la drogadicción, etcétera, no ha dicho nada nuevo que no hubiésemos dicho siempre. Curioso, ¿no?, que luego tiene que salir pues la Santa Sede sacando un comunicado diciendo, oiga, no es verdad que la Iglesia ya haya predicado nada nuevo que no hubiese predicado siempre. Lo que ese arzobispo ha predicado es lo de siempre, ¿no? Aquí no han cambiado los pecados capitales ni ha cambiado nada, Bueno, lo digo esto porque a veces también los católicos sufrimos, algunos incluso que pueden tener una cierta conciencia un tanto débil, pueden ser a veces confundidos, pensando que la Iglesia tiene una predicación en la que no tiene las cosas claras. Dígame usted, la Iglesia tiene muy clara su predicación. Otra cosa es que la forma, en los ecos que lleguen a ciertos medios de comunicación, se tenga un especial interés en confundir. Pero bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2013. Sobre el tema de la santidad cristiana. Concluye este punto con una cita un poco más larga de la Lumen Gentium, de ese decreto, de esa constitución del Concilio Vaticano II, en la que se nos hace esa llamada a la santidad.
el punto 40 dice lo siguiente: para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Bueno, distinguiendo igual, dividiendo en tres partes o en tres afirmaciones este párrafo de la Lumen Gentium, lo primero es la insistencia que tiene que los creyentes, los seguidores de Jesucristo, nos tenemos que emplear con todas nuestras fuerzas, dice, pues en esta carrera por la santidad, ¿no? Con todas nuestras fuerzas, empleándonos totalmente pues para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. Cuando existen todas las fuerzas, en el fondo está diciendo lo que dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Es una insistencia en que lo único incuestionable en esta vida, lo único de lo que no podemos dudar, es de que Dios nos llama al cielo, por tanto nos llama a que seamos santos. Eso es lo único seguro. Todo lo demás en esta vida no estamos seguros del todo. No estamos seguros del todo. Yo lógicamente, también en esta vida uno tiene que tener más metas, no solo la de ir al cielo, eso ya lo entiendo yo. Esta vida también uno vive con más metas, ¿eh? También existe una especie de llamada de atención por parte de San Pablo a aquellos primeros cristianos que, esperando que Jesús volviera, se quedaron con los brazos cruzados y entonces no trabajaban, porque decían, no, ¿para qué voy a trabajar yo? Si Jesucristo va a volver, lo único importante es ir al cielo, luego esperémosle rezando, ¿no? Y entonces San Pablo les riñe y les dice, oye, el que no trabaja, que no coma. Vamos a ver, aquí todos, bien, de acuerdo, hasta ahí ya llegamos. Evidentemente, en esta vida hay que tener más metas, aparte de nuestra llamada a la santidad y al cielo. Y además ese reino de Dios escatológico, del más allá, se tiene que empezar a construir aquí. El reino de Dios se instaura entre nosotros y lo estamos preparando. Bien, hasta ahí sí llegamos, eso es cierto. Pero lo que no estamos seguros del todo es, bueno, pues las formas concretas en las que Dios querrá que se instaure aquí ese reino de Dios, o si una meta que yo me he establecido es la meta que Dios quiere, porque uno dice, vamos a ver, yo me he hecho una meta, ¿no? Y es la meta de que pues debo de servir a Dios de esta manera concreta en la parroquia. Y luego de repente igual, oye, viene un párroco y dice, no, mira, yo no prefiero que no seas catequista aquí, sino yo te pediría más que te encargases de esto otro, de la limpieza de la parroquia y tal y cual. Y uno dice, oye, pues a mí me hubiese gustado más lo otro, pues yo qué sé, pues. Pero lo que tú no estás seguro es de en qué formas y en qué caminos concretos Dios quiere que en esta vida se desarrollen las cosas. Eso no está seguro. O si tu hijo se va a casar, si va a buscar finalmente una novia o no la va a buscar, o se va a quedar soltero. Tú preferirías que se casase o preferirías no sé qué, pero mira, de eso tú no estás seguro si te conviene o no te conviene. O sea, no es prudente que pongamos todo el corazón y toda la mente y toda nuestra preocupación en lo que no sabemos seguro si Dios lo quiere. Hay que buscar cosas y procurarlas, pero sin poner en ellas alma, corazón y vida, cuando no estamos seguros del todo, que esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, de lo que estamos seguros del todo, en lo que teníamos que poner, ¿no?, alma, corazón y vida, es en nuestra llamada a la santidad. Adherirnos a la voluntad de Dios, a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? De hecho, no en vano, los mandamientos reservan para el primero de los mandamientos, esa expresión, con todo el corazón, con toda la mente, con todo tu ser, amarás a Dios. Eso es lo único incuestionable, ¿no? Y amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, esta es una afirmación importante, esa es la básica, ¿no?, la que se insiste en la necesidad de santidad. Y luego se da un paso más. Se explica un poco en cómo se puede vivir la santidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino hacia la santidad? Que muchas veces algunos confunden santidad con hechos extraordinarios. Y eso es un error. La Iglesia, para canonizar a alguien,
incluso para decir que es santo, no le pide que en su vida tuviese ningún hecho extraordinario. Alguno diréis, pero no suelen pedir un milagro para hacerle beato y otro milagro más para hacerle santo. Sí, pero se pide que eso lo haga después de haber muerto, estando en el cielo, por su intercesión en el cielo, para que sí la Iglesia tenga una garantía de que está en el cielo, porque si por su intercesión se ha hecho un milagro, es que ese santo está en el cielo. Pero no se pide ningún milagro para hacerle santo o beato a alguien, no se pide ningún milagro durante su vida en la tierra. Eso no es esencial para la santidad. No es esencial. Esto también es importante remarcarlo una y mil veces, por aquello de que muchas veces pensamos que la santidad es algo pues extraño a nosotros o algo lejano a nosotros. La santidad está medida, como dice aquí, por la búsqueda, la entrega total a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. O al prójimo como Cristo le ha amado al prójimo. Eso es lo que la Iglesia nos pide, lo que Dios nos pide para que seamos santos. Que nuestra vida busque la gloria de Dios y no busque la gloria propia. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Lo cual supone un don muy grande del olvido de uno mismo. El mayor enemigo que tenemos de buscar la gloria de Dios es el autobombo. El autobombo en el cual nosotros nos estamos buscando a nosotros mismos, en el cual el hombre se da gloria a sí mismo. O a veces nos damos gloria unos a otros. También ocurre esto, de darse gloria unos a otros, ¿no? Uno le hace la pelota al uno para que luego el otro le haga la pelota a él. Y a veces confundimos la diplomacia con darse gloria unos a otros. Y eso es muy peligroso. Nosotros solo a Dios damos la gloria, solo a Él debemos dársela. Luego, el don del olvido de uno mismo es un camino esencial, ¿no? Básico, necesario, indispensable, para que el cristiano se adentre en camino de santidad y busque la gloria de Dios. Tenemos que pedirlo y procurarlo y luchar por ello, ¿no? El don del olvido de nosotros mismos en la búsqueda de la gloria de Dios. Que no nos importe de nosotros mismos, que no me importe lo que digan de mí, lo que piensen de mí, cómo soy percibido, cómo soy reconocido, que sea libre del juicio ajeno, que solo busque la gloria de Dios y el bien de mis hermanos, ¿no? Esto es lo primero que afirma aquí este punto del Lumen Gentium número 40. Y luego añade, sigue un poco más, ¿no? Dice, este ideal de la santidad, lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Luego, ser santo es seguir las huellas de Cristo, ser seguidor de Jesucristo, sintiéndose siempre discípulo, que yo creo que esta es otra de las características del santo, alguien que siempre se siente necesitado del Señor, no alguien que tiene una conciencia de que yo ya me las sé todas, ¿no? Cuando alguien dice, si yo ya estoy he llegado ya a un grado que todo eso ya que tú me quieres comentar, yo eso ya me lo sé, ¿no? Cuando alguien piensa, ¿no?, siente una especie de seguridad grande de sí mismo, como que él ya está muy adelantado en el camino cristiano, eso es una mala señal. Es una mala señal. El santo es aquel que se siente cada vez más necesitado de Cristo, es más discípulo. El que va de maestrillo y no siente necesidad de ser discípulo, ese no es santo. Santo es el discípulo de Cristo, el que según avanza su vida, cada vez se siente más hambriento y sediento del Señor. Luego, he ahí también uno de los indicios principales, ¿no?, de la santidad. Sentirse discípulo y no maestrillo. Perdonad por las expresiones a maestrillo, pero ya se imagináis a qué me refiero. El pensarse que a mí ya no me tienen que enseñar nada, yo ya me las sé todas. Eso es lo antitético, ¿no?, a la santidad. Dice, siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conforme a su imagen y siendo obediente en toda la voluntad del Padre. Al final, lo más determinante
lo más determinante para la santidad, lo más determinante es la obediencia, es la humildad. Eso es lo más determinante. Porque Cristo nos redimió en un acto de obediencia. Lo que nos redimió, lo que nos salvó de Jesucristo, fue su acto de obediencia. Ayer estuve en un colegio y tuve allí una tertulia con los chicos de segundo de bachillerato y hacían preguntas, etcétera, y bueno, pues disfruté mucho, ¿no? Y me llamó la atención que una joven preguntó: ¿qué quiere decir eso de que Jesús nos ha salvado de nuestros pecados? Que Él ha entregado su vida por el perdón de nuestros pecados. Y me llamó mucho la atención esa pregunta, ¿no? Porque los jóvenes a veces pues, hacen preguntas así un tipo más práctico, más moral, ¿no? Y no esa en concreto. Me llamó la atención. Y yo le insistí en la respuesta en que lo básico, lo fundamental de Jesucristo es que Él, el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre, nos ha dado una lección de obediencia y de sometimiento a la voluntad de Dios, de confianza plena a la voluntad de Dios. Jesús nos enseña a obedecer, nos enseña la confianza plena en Dios Padre. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que nos ha salvado a los hombres ha sido la obediencia de Cristo al Padre. Y de alguna manera Cristo nos enseña a ser obedientes, a confiar en Dios, a confiar en su voluntad, a confiar en sus caminos y no en los míos. A confiar en que la cruz también es camino de purificación para nosotros. Que sin cruz no hay redención. Hay por tanto, aquí esto es seguir las huellas de Jesucristo, ¿no? Hacernos obedientes a la voluntad del Padre, dice aquí este texto de la Lumen Gentium. Esto es básico no puede haber santidad si no hay obediencia. Alguien que pudiese, que teóricamente, ¿no?, si se diese ese caso, alguien que presentase un currículum, ¿no?, un currículum lleno de supuestas obras buenas, lleno de servicios a los demás, llenos de... Si al final él no tiene una obediencia, ¿no?, si todo eso lo ha hecho buscándose a sí mismo y no obedeciendo y buscando la voluntad de Dios, ese cúmulo de obras supuestamente buenas que presenta en su currículum y en su palmarés, ¿no?, pues para presentar delante de Dios, no sirve de nada, no vale de nada aquello que el hombre haya hecho buscándose a sí mismo y no para gloria de Dios y el bien de sus hermanos y buscando siempre ser obediente a la voluntad de Dios en su vida. Siendo obediente a la voluntad de Dios, que esa obediencia a veces se pasa por aceptar una enfermedad, a veces pasa por aceptar una situación, por aceptar un revés. La obediencia interior a la voluntad del Padre, ¿no?, es básica en el camino de la santidad. Y por último, dice este punto: de esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente la historia de la Iglesia a la vida de los santos. O sea, es decir, que cuando existe esta adhesión, cuando alguien quiere amar a Dios con todas sus fuerzas, ¿no?, y busca la gloria de Dios, no se busca a sí mismo y el servicio al prójimo y procura ser obediente a la voluntad del Padre, lo que dice aquí es que se dan frutos, porque de la santidad se desprenden frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Bueno, esto es verdad. Los santos han sido muy fecundos. Han sido muy fecundos. Han dejado una estela detrás de ellos, tras de sí. Han dejado unas órdenes religiosas. Han dejado una huella y una impronta en la Iglesia muy grande. Los santos han dado mucho fruto, ¿no? Ahora, también yo me permitiría hacer un matiz a este respecto. Que nosotros no podemos cuantificar la santidad por unos efectos. No podemos cuantificarlo, porque además también los frutos luego hay que autentificarlos, ver si son ciertos, y si el tiempo mide también mucho las cosas, y el paso del tiempo puede hacer que unos frutos que aparentemente eran muy espectaculares, pues resulta que son un poco como la espuma del champán, que en cuanto que se baja uno dice, pues fíjate tú, parecía que estaba desbordándose y no queda casi nada de champán en la copa. Y al revés, ciertas cosas que no parecían que iban a tener mucho efecto, sin embargo a la larga son muy fecundas.
Luego, es verdad eso de que por sus frutos los conoceréis, pero también es verdad que no podemos ser muy ligeros a la hora de juzgar los frutos. Hay que dejar también a la Madre Iglesia que los discierna, ¿eh? Y a veces Dios nos pide ser fieles sin ver inmediatamente los frutos. Esto es frecuente, ¿eh? Es muy frecuente que Dios nos pida determinados caminos de fidelidad, etcétera, sin ver unos frutos inmediatos, o sin que nosotros sepamos que esos frutos se están revirtiendo, pues dentro del cuerpo místico que es la Iglesia, igual están revirtiendo en unos misioneros, están revirtiendo, etcétera, etcétera, y yo no soy testigo de esos frutos. Imaginaros, por ejemplo, una religiosa de clausura que ella se entrega en oración y en sacrificio pues por la Iglesia, y hay algunas personas concretas que le piden que rece por esos frutos, y ella no ve que el Señor le haya concedido eso en concreto por lo que ha rogado, pero ella lo que no sabe igual es que en otra parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, su oración y su sacrificio está revirtiendo en favor de unos misioneros que ella no conoce. Luego, es verdad eso de que por sus frutos los conoceréis, pero no siempre nos es dado ser nosotros los que lo cuantifiquemos y los que lo podamos medir y comprobar. A veces el Señor nos pide fidelidad, pues en la noche oscura. En la noche oscura, que una de las noches oscuras más grandes es no ver los frutos de lo que hacemos. El hecho de que sea uno el que siembre y otro el que recoja, que eso también lo dice la Sagrada Escritura. A veces uno es el que siembra y otro es el que recoge, ¿no? Hombre, qué gozo sería que sea el mismo el que siembra y el que recoge, porque así parece que sentiría una gran satisfacción. Nosotros ahora mismo estamos recogiendo muchas cosas buenas que han sembrado otros antes, ¿eh? Y bueno, pues vivimos gracias a ellas, ¿no? Por lo tanto, sí, también la santidad, ¿no? Cuando somos fieles, cuando somos como la vid, o mejor dicho, como los sarmientos injertados en la vid, damos fruto. El que permanece fiel, tarde o temprano, de una forma o de otra, esa fidelidad se traducirá pues en fecundidad. Dios sabrá cómo y cuándo. Él pondrá los tiempos, los momentos, ¿no? Pero sabemos que la fidelidad y la santidad Dios la hará fecunda. Bien, lo dejamos aquí. No hemos tenido tiempo de entrar en el punto 2014, pero mañana, si Dios quiere, lo haremos, ¿eh? Y tenemos el tiempo ya cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.